y mejor y mejor. Amen. I want to tell you, stay saved. Te digo algo, quédate salvo. There's lots of different chapters that things that happen in our life. Hay muchos diferentes capítulos de cosas que pasan en nuestras vidas. But stay the course. Pero mantenete en el curso. You'll never regret it. Nunca te vas a arrepentir de eso. Acts chapter 27. Vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 27. We're going to read from there here this evening. Vamos a leer desde el capítulo 27 esta tarde. Acts in chapter 27. Hechos en el capítulo 27. I'm trying to get there myself. Estoy tratando de llegar al texto por mí mismo. I thought I was there, but I'm not Pensé que there. estaba ahí, pero no estoy ahí. All right. Last night we learned a little bit from Jairus. Ok, ayer a la noche aprendimos un poquito acerca de Jairo. Jairo, Fido, the dog. All right. Fido, el perro, It dice. sounds like he's saying Fido the dog. But Parece que dice Fido el perro Ay. cuando dice Jairo. Okay, from Yaido. Yaido taught us some good lessons yesterday. Jairo ayer nos contó y nos dio una buena lección. But there's another man that is, his name starts with a J also. Pero hay otro hombre que su nombre empieza con J también. And this man is named Julius. Y este nombre, el nombre de él es Julio. And I think we can learn some good lessons from Julius. Así que creo que podemos aprender unas buenas lecciones de Julio. And a sermon I've entitled, Un sermón que he titulado Whose Voice Are You Listening To? ¿Qué voces estás escuchando? Acts chapter 27. Hechos, capítulo 27. All right, I'm just going to read the first verse and I'm going to jump over, I believe, to verse 10. Voy a leerte el verso número 1 y después voy a saltar al versículo 10. Many people say, Pastor, how do you know this is about Julius? Well, that's why I'm going to read verse 1. Dice, mucha gente dice, pastor, ¿y cómo sabes que esto es acerca de Julio? Bueno, por eso vamos a leer el versículo 1. And this is a chapter of Julius's life. Y este es el capítulo de la vida de Julio. Julius happened to work for the Romans. Lo que acontecía acá es que Julio estaba trabajando para los romanos. He was a soldier on a boat. Él era un soldado sobre un barco. He had been put in charge of a vessel and of prisoners. Él había sido puesto a cargo de este navío y de estos prisioneros que iban en esta nave. And from this chapter of his life, we can see some different dynamics that are working. Y en este capítulo lo que vamos a ver son diferentes dinámicas que se movieron en la vida de Julio. Says in verse 1, and when it was determined that we should sail to Italy, they delivered Paul and certain other prisoners unto one named Julius, a centurion of the Augustus band. Cuando se decidió que habríamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Okay. So here we see Julius. Así que ves, acá vemos a Julio. He's been put in charge of Paul the Apostle. Lo ponen a cargo del apóstol Pablo. Not just Paul the Apostle, but several other prisoners. No solamente del apóstol Pablo, sino de otros prisioneros también. And they are setting sail on a boat to a destination. Entonces se preparan para navegar sobre este bote hacia su destino. And let's go there to verse 10. Y vamos ahora a saltar al versículo 10. Because as they get on this boat and they're heading towards Rome. Dice, diciéndoles varones, no, as they're heading towards Rome. Perdón. Entonces están navegando, en dirección hacia Roma. All of a sudden, Paul came to a time where he's going to speak up. Y de repente, Pablo llega el momento donde Pablo se va a levantar y va a empezar a hablar. It says in verse 10. Y entonces en el versículo 10 empieza a decir esto. Paul said unto them, Sir, I perceive that this voyage will be with hurt and much damage, not only to the lading and the ship, but also our lives. Diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y con mucha pérdida, no solo para el cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Nevertheless, the centurion believed
the master and the owner of the ship more than the things which were spoken by Paul. Dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. And because the haven was not commodious to winter in, the more part advised to depart there also, if by any means they may attain to finish and there to winter. Dice, entonces, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, which is a haven of Crete, and lieth toward the southwest and the northwest. por si pudieran, arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste. And when the south wind blew softly, supposing that they had obtained their purpose, losing from there, they sailed close by Crete. E invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. But not long after, there arose against it a tempestuous wind called a cyclone. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Let's pray. Vamos a orar. Oh God, right now, by the Señor, power of ahora, your blood, Señor, God, por la I pray, sangre God, your anointing, por God, tu be sangre, upon Señor, the te pido que tu message, your Espíritu Santo se anointing be mueva upon the sobre este messenger. mensaje, Señor, y al Speak, mensajero, move, Señor. minister Hable, by the muévete, power of your ministra blood por el in the poder de mighty tu name sangre, of Jesus. Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amen. Whose voice you listening to here this evening? ¿Qué voces vas a escuchar en esta tarde? I remember one time as a young man, I was about 10 or 11 years old. Yo recuerdo cuando era un chico joven, tenía más o menos unos 10, 11 años. And in our neighborhood, there was like a small circus. En nuestro barrio había como un pequeño circo. You know, they had rides and different things that you could go through. Entonces, viste, tenías diferentes juegos y cosas en las que podías ir. And of course, there were different exhibits, you know, the rubber man. Entonces, tenías diferentes exhibidores de cosas, viste, como por ejemplo el hombre de goma. The man that weighed 500 kilos. El hombre que viste que pesaba 500 kilos. But there was one that, you know, I just had a little bit of money. I think $1 in my pocket. Y había uno que, viste, que a mí me interesaba, que yo tenía un poquito de dinero, creo que tenía como $1 en ese tiempo en mi bolsillo. And on the outside of this little room of a little trailer was "See the gorilla from Africa." Entonces había, viste, en uno de estos lugarcitos que tenían, ¿no? La puertita decía, venía a ver el gorila de África. And it had a picture of a big gorilla with strong teeth. No, y tenía, viste, la imagen de un gorila así asesino, ¿no? Con la boca abierta tipo King Kong. And I wanted to see the gorilla from Africa. Y yo quería ver al gorila de África. So I took my last $1. Así que agarré mi último $1. And I paid to go into this little trailer that had the gorilla. Así que pagué para entrar a este pequeño tráiler que tenía al gorila. And as I walked in, of course, there is a cage over here to the right. Entonces cuando entro en el tráiler, a la derecha había una jaula. And there were several men that were in the exhibit. Entonces había distintos hombres que estaban metidos adentro de este lugar. And there was the gorilla. Y ahí estaba el gorila. But I was expecting to see a roaring gorilla. Y yo esperaba ver un gorila rugiente. And it was a gorilla that just kind of... Y era un gorila que estaba casi muerto así, ¿viste? It was just sitting... Estaba casi tirado así, ni se movía. I was disappointed. Realmente estaba desilusionado. I was devastated. Estaba devastado. I paid my last $1 to see a gorilla that was not hard. I didn't know whether he was alive. Dice, pagué mi último $1 para ver al gorila. Y este gorila yo no sé si ni siquiera estaba vivo, porque estaba... And
I'm sitting there and there's a man beside the cage. Entonces yo estaba parado ahí, había este hombre del otro lado de la jaula. And the man sees the disappointment on my face. Y este hombre vio la desilusión de mi cara. He says, "You are very disappointed, aren't you, young man?" Entonces me dice, vos estás muy desilusionado, ¿no, jovencito? And I said, "Yes, I am very Le disappointed." dice, sí, le dije, sí, estoy re desilusionado, muy desilusionado. He said, "But you can get this gorilla to move. Dice, pero ¿sabés qué? Vos podés hacer que este gorila se mueva. If you will stand in front of the cage, Si te parás enfrente de la jaula, and whatever you do, the gorilla will begin to mimic you." y lo que sea que vos hagas, el gorila va a empezar a hacerte la mímica. So I said, "What have I got to lose?" Y entonces dije, bueno, ¿qué tengo que perder, no? So I kind of stood, Así que me paré enfrente así. and there was, there was bars right here. Así que había barras ahí. There was other bars about a foot from those Entonces bars. había barras acá y como a 30 centímetros había otras barras más. And there was a bench, and the gorilla was sitting Y like había this. un banquito en el cual el gorila estaba sentadito así. And there was a chain with a triangle coming from the middle of the cage. Entonces, y había una cadena con un triángulo que venía y caía en el medio de la jaula. So the man said, "Go ahead, you start moving and see what the gorilla will do." Entonces me dijo, anda, empezá a moverte y vas a ver lo que el gorila hace. So I said, "Okay." And the guy just said, "Just start bending your knees like this." The guy is next to me. Entonces el muchacho estaba al lado mío y dice, empezá a doblar tus rodillas así. I'm going, there's 3 or 4 guys around me, so I'm 10 years old. Había 3 o 4 hombres alrededor mío, yo tengo 10 años. So I start Entonces empecé moving my knees. a mover mis rodillas. And nothing really happened for a minute. Nada realmente pasó con el gorila como por un minuto. And I'm thinking, "Oh, you're just trying to make me look stupid." Entonces le dije, ustedes solamente me quieren hacer ver como un estúpido, ¿no? He said, No, keep going. No, me dice, seguí. Bueno, seguí. I'm going. Voy. All of a sudden, De repente, the gorilla, el gorila he was just kind of laying estaba like casi this. muerto así, But he looked up pero me miró, out of one eye, de un ojito solo me miró. and all of a sudden he kind of stood up. De repente el gorila se sentó derecho. He moved from the side of the cage, Se movió del costado de la jaula. and now he's facing me. Ahora se pone en el medio y ahora me está encarando, me está mirando. And the gorilla starts mimicking me. Y entonces el gorila me empezó a hacer la mímica a mí. I said, "Oh, empecé. I said, Vamos. The guy says, "Now start moving your arm. Watch." Empezá a mover tus brazos y mirá. And I start moving Entonces empecé a mover my arm. mis brazos. The gorilla starts moving Y el his gorila arm. se empezó a mover también. Start moving the other arm. Entonces empezó a mover el otro brazo. I started moving the other arm. Entonces empecé a mover los otros dos. The gorilla starts doing exactly what I'm doing. Y el gorila empezó a hacer exactamente lo que yo hacía. He said, "Now start going faster." Ahora empecé a ir más rápido. And I'm going faster. Y entonces yo empecé a ir más rápido. And the gorilla starts going faster. Y el gorila empezó a ir más rápido. He said, "Now start jumping." Empecé a saltar. And the gorilla Y is el gorila jumping. empezó a saltar también conmigo. He's moving his arms. Y está moviendo sus brazos. All of a sudden, I get tired Entonces de repente me cansé and I stop. y paré, But the gorilla does not stop. pero el gorila no The paró. gorilla is going. Y empezó el gorila y seguía y The gorilla seguía. is jumping. Y empezó a saltar y a saltar. And then he reaches for the little triangle. Entonces de repente se agarró del triangulito. And he starts banging it with all of his might against the side of the cage. Kapow! Entonces- Kapow! Kapow! Se agarró del costado y empezó a rebotar de un lado para el otro de la jaula. Empezó ¡pam, pam, pam! I am, as a 10-year-old, I am mesmerized. Te imaginas, ¿no? Yo como en 10 años estaba casado así, no lo podía creer. El gorila iba tum, tum, tum. This was worth $1. Y dije, wow, esto vale el dólar que estoy pagando, dice, ¿no? And I'm standing there. Entonces estoy agarrado ahí.
But all of a sudden, Pero de repente, the gorilla swings to the front of the cage towards me. el gorila, en vez de balancearse hacia los costados, se balancea hacia adelante, hacia mí. He grabs a hold of the bars Se agarra de las barras and he spits right in my face. y me escupe en la cara. Yo quedé, I mean, it happened so fast. pasó tan rápido, dice. Paf, pum, pa. The men around me are laughing. They are rolling on the floor. Los hombres que estaban alrededor mío empezaron a reírse, se revolcaban de la risa en el piso. I am cleaning gorilla spit off my Así que face. me estoy limpiando, ¿no?, el escupitajo de gorila de mi cara. And then when I look up, the gorilla is back in the... Y de repente veo que el gorila vuelve a morirse así en el asiento. I said that to say this. Dije todo esto para decirte esto. Watch what you listen to or who you listen to, ¿Qué estás escuchando o a quién estás escuchando? because it's bringing you someplace. Porque a lo que estés escuchando o a quien estés escuchando te va a llevar a algún lugar. I listened to that man. I didn't know this man. Yo escuché a este hombre que me decía lo que me dijo y yo ni lo conocía a él. And of course, because I listened to this man, I got gorilla spit all over me. Y porque escuché a este hombre, me ligué el escupitajo de gorila todo alrededor de mi cuerpo. You Amen. might say, what happened next? ¿Y qué pasó después, pastor? The guy looked at me and says, just stick around. You'll watch the gorilla spit on somebody else. Y me dijo, entonces el hombre me dijo, quédate por acá que vas a ver cómo el gorila escupe a otro más, al próximo que viene. Those other guys were there because they had been spit on. Y los otros pibes estaban ahí porque ya los habían escupido ellos también. And they were there because they wanted to see somebody else get spit on too. Ellos estaban ahí no porque eran parte del show, estaban esperando de verme a mí como el tipo me escupía a mí. So I admit, I stayed Y admito, yo me quedé for the next victim. hasta la próxima víctima. And the gorilla did the same thing again and again and again. Y el gorila hizo lo mismo una y otra vez. That was worth $1. Eso valió el dólar que pagué. See, but in the world we live in today, there are so many voices that are grabbing for our attention. ¿Sabes que en el mundo que vivimos hoy hay tantas voces que realmente quieren agarrarnos para que le prestemos atención? And whoever you give your ear to, Y a lo que vos le des tu oído, that it's bringing you in a direction in life. eso va a agarrar y le va a dar dirección a tu vida. In our text here with the Apostle Paul En nuestro texto con el apóstol Pablo and Julius. y Julio. Julio is on a boat. Julio está sobre el barco And all of a sudden they're getting ready to set sail. y de repente están listos para zarpar. And Paul says to Julius, Y Pablo le dice a Julio, I perceive that this boat ride is going to kill us and destroy the boat. y Pablo le dice a Julio, yo estoy percibiendo que este viaje nos va a matar a nosotros y va a destruir la nave. And here is Julius. He's listening to what the Apostle Paul says. Y acá está Julio escuchando lo que el apóstol Pablo dice. But also on the boat was the owner of the boat and the captain of the ship. Pero también sobre el barco estaba el dueño del barco y el capitán del barco. And the captain and the owner of the ship, they are speaking to Julio and says, no, we must go. Pero el capitán y el dueño del barco le están hablando a Julio y le están diciendo, no, nosotros nos tenemos que ir. And me and you are kind of like Julius is
this evening. Y vos y yo somos una especie de Julio en esta tarde, en este lugar. Julius, the Apostle Paul is saying something, the captain is saying something, the owner of the ship is saying something, and he's got to make a decision. Whose voice am I going to listen to? De repente Julio está en el barco y Pablo le está diciendo algo, el dueño del barco le está diciendo algo, el capitán le está diciendo algo, y entonces vos y yo vamos a tener que tomar una decisión de a quién vamos a escuchar. But remember something about life. Pero recordá algo acerca de la vida. Remember something about the voices that you are listening to. Recordá las voces las cuales vos estás escuchando. Whatever voice you listen to is going to bring you in a direction, whether good or whether bad. Las voces que estés escuchando te van a llevar en una dirección, así sea buena o así sea mala. I listened to the man in the gorilla trailer. Yo escuché al hombre adentro del tráiler del gorila. And it led to me being greatly humiliated and greatly violated. Y esa voz me lideró a mí a ser tremendamente humillado y violado ahí adentro. And each of us here this evening is like Julius. Y cada uno de nosotros en esta tarde somos como Julio. So many different voices they want our attention. Tantas voces alrededor nuestro que quieren nuestra atención. There is the voice sometimes of professors and teachers. Hay a veces las voces de profesores o de maestros. There is voices of our friends. A voces de nuestros amigos o amigas. There are the different voices on television and on advertisement. A veces hay diferentes voces en la televisión o en las propagandas o publicidades. And each of these are trying to get our attention so we will go their way. Y cada una de estas voces quieren agarrar nuestra atención para que nosotros vayamos por el camino que ellos dicen. And of course, within inside of us, there is the voice of our flesh. Y por supuesto, como adentro de cada uno de nosotros está también la voz de nuestra carne, There is the voice of our own heart. está la voz de nuestro propio corazón. Paul in Romans says it best about our flesh. Pablo está diciendo que adentro nuestro tenemos una carne That in our flesh dwells no good thing. y que dentro de nuestra carne no moran cosas buenas. Jeremiah speaks about our heart. Y Jeremías habló acerca de nuestro corazón. He says the heart is deceitful, Y dice, el corazón es engañoso desperately wicked. y tremendamente malvado. And sometimes we can begin to listen to our own flesh. Y muchas veces nosotros terminamos escuchando a nuestra propia carne. We can listen to our worldly friends. Podemos empezar a escuchar a nuestros amigos o amigas mundanas. We can listen to the world, the voice of the O world. empezar a escuchar la voz del mundo. Each of those are trying to get our attention. Cada una de estas voces quiere agarrar nuestra atención. But understand, whoever's voice you give heart to, Pero tenés que entender que cualquiera sea la voz a la cual le estás dando tu corazón, it has a end, whether good or whether bad. tiene un final, así sea bueno o sea malo, pero tiene un final. See, here is the Apostle Paul. Así que aquí está el apóstol Pablo. He is the voice of righteousness. Pablo es la voz de la rectitud. Here is the captain of the boat, Acá está el capitán del barco, the owner of the ship. el dueño del barco. And even there was a multitude on the boat that joined with the captain and the owner, and they also wanted to set sail. Y había una multitud de los que estaban en el barco que también se unieron al capitán y al dueño y dijeron, vamos a partir. And of course, Julius is sitting listening to all these voices. Y por supuesto acá está Julio que está escuchando todas estas voces. And is he going to listen to the Apostle Paul and not move and stay where he is? Y va a escuchar al apóstol Pablo y no moverse y quedarse donde le dijo Pablo. Is he going to listen to everybody else and set sail? O va a escuchar a todos los demás y va a partir y va a saltar amarras. See, nobody could make Julius do anything. He had to make the choice on which voice to listen to. No sé si lo ves en esta noche, pero nadie obligó a Julio a hacer una decisión. Él tomó una decisión a raíz de las voces que escuchó. See, understand something. Now, of course, Julius, he listened to the
the wrong voice. Y quiero que entiendas algo. Julio escuchó a la voz equivocada. He set sail. Así que él partió. Paul said, no, I perceive, because how many know God sees what we cannot see? Entonces Pablo le dice, no, yo estoy percibiendo que esto va a terminar mal. ¿Cuántos saben que Dios puede ver lo que vos y yo no podemos ver? If we leave here, the ship's going down and our life is going to be in trouble. Si salimos de acá, el barco va a andar mal y nuestras vidas van a estar en problemas. And I began to think as I was reading this scripture, Y mientras leí esta escritura, empecé a pensar, are these people evil that is trying to get Julius to go the way they want him to? ¿era mala esta gente que querían que Julio fuera en la dirección que ellos querían? See, many times the people that are trying to get our attention and draw us in their direction, they are not necessarily evil. Déjame decirte algo, muchas veces la gente que nos habla y que nos están tratando de llevar en su dirección no son necesariamente personas malvadas o malas. Because think about the captain and the owner of this ship. Porque pensá por favor en el capitán o en el dueño de este barco. When the captain is given advice about what Julius should do, he's in charge of steering the ship. Cuando el capitán le está dando instrucciones a Julio, él está a cargo de mantener este barco intacto, de que esté bien. Captains are hired to guide boats based upon their ability to get to their destination safely. Los capitanes son contratados, ¿no?, en base de que ellos pueden llevar el barco de un lado al otro en forma segura. If the captain thought the ship was going to end up shipwrecked, he never would have went. Si el capitán hubiera pensado en algún momento que el barco podía terminar en un naufragio, nunca hubiera zarpado. The owner of the boat, of course, he says, let's make the trip. El dueño del barco dijo, listo, vamos a hacer el viaje. If the owner would have knew that in 1 or 2 days that boat would be sitting at the bottom of the Mediterranean Sea, he never would have went forward. Si el dueño de este barco hubiera sabido que en un par de días este barco iba a terminar en el fondo del océano del mar Mediterráneo, nunca hubiera partido. See, the captain and the owner, those that are giving their opinion. ¿Ves? Acá está el capitán y el dueño que están dando su opinión. They thought they were giving good advice. Ellos pensaron que les estaban dando un buen consejo. They were sincere, Ellos eran sinceros, but they were sincerely wrong. pero ellos estaban sinceramente equivocados. See, many people that are trying to get you to go the direction that they want you to go. ¿Ves? Muchas veces la gente que está a tu alrededor y que están tratando de llevarte en la dirección que ellos quieren ir, Many of them are not purposely trying to destroy your life. quizás ellos no están tratando de destruir tu vida a propósito. They are sincere, but they are just sincerely wrong. Ellos quizás son sinceros, pero están sinceramente equivocados. In the early days of my salvation, my family said, you must not be with that church. En los primeros tiempos de mi salvación, no, mi familia me decía, vos no tenés que quedarte con esa iglesia. And of course, I love my family. Y por supuesto, te imaginas, yo amo a mi familia. I like my mom. Yo amo a mi mamá, I like my dad. amo a mi papá I like my aunts. I like my uncles. y amo a mis tías y mis tíos. Los quiero. They were giving me advice that to them was sincere and right. Ellos me estaban dando para mí un consejo que para ellos era algo sincero y que era correcto. And of course, if I would have listened to them, I would have backslid and been back on drugs again. Y si yo los hubiera escuchado, lo que hubiera hecho, me hubiera resbalado y hubiera terminado en las drogas otra vez. They weren't trying to destroy my life. To them, they were giving me the best advice. Leave that small church, come back to the Catholic Church. Te imaginas, ellos no estaban pensando en destruir mi vida. Ellos simplemente me estaban diciendo, deja esa iglesia chiquitita y volvé a la iglesia madre católica. But Pero I would not listen to that voice. yo no escuché esa voz. I listened to the voice of the Holy Spirit that said I ought to stay. Escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, aquí te quedas. I listened to the voice of the Bible Escuché la voz de la Biblia that began to speak to me. que empezó a hablarme.
And I did not make that decision. And I'm glad I have stayed. Y yo no hice esa decisión y estoy muy contento de que me quedé en la iglesia. See, there's some truth surrounding I want to look at here. Hay before we close. algunas verdades aquí alrededor que quiero mirar contigo. And there's people in here, there's voices trying to grab your attention. Déjame decirte algo, hay gente acá donde hay voces que están tratando de agarrar tu atención. And I know, but isn't it true? It seems like there's more bad voices than there are good voices. There's the Apostle Paul, but there's the captain, the owner, and the all multitude telling Julius to do the wrong thing. Ahora, ¿no es verdad que muchas veces hay muchas más voces equivocadas que voces que están en la verdad? Porque estaba el apóstol Pablo contra el capitán, el dueño, todos los demás que le estaban dando el consejo de salir, contra el apóstol que solamente era uno que le decía la verdad. One man saying, don't go. Un hombre solo decía, no vayas. 100 others say, let's go. Y 100 de los otros decían, vamos. See, in the world today, sometimes we come to church and it's one preacher telling us how we ought to live. Sabes que en el mundo de hoy solamente hay un solo predicador que te dice cómo vos realmente tenés que vivir. But we got lots of friends and professors and workmates telling you, hey man, hey, what's wrong with living and doing what you want to? Pero por el otro lado tenés cientos de personas que son tus compañeros de trabajo, tu gente en la escuela que te dicen, che, ¿qué hay de malo en vivir un poco la vida como la vivimos nosotros? What that man say? Lo que él acaba de decir. And sometimes we say, well, can everybody be wrong? Y entonces empezamos, ¿qué? Can all these people be wrong? Entonces, ¿qué empezamos? Que todos están equivocados, que hay uno solo que tiene la verdad y todos están equivocados. I mean, I know what Paul is saying, but look, everybody else is saying I should go this way. Yo sé lo que Pablo está diciendo, pero mirá todos los demás que dicen que vamos en ese camino. Amen. Just because there's more doesn't mean it's truth and right. Escúchame bien, que solo porque son más no significan que es verdad y que están en lo correcto. The world tells you that you know, what's wrong with having sex without being married? El mundo te dice, escúchame, ¿cuál es el problema de tener sexo sin estar casado? There's more saying it's okay than just this one voice in church saying it's wrong. Hay muchos más que te dicen que está todo bien, que venís a la iglesia y hay una sola voz que te dice que está mal. And many people, because there's more voices telling them to go in the bad direction, they think it's correct. Y mucha gente, simplemente porque hay muchas más voces que te dicen, anda en la dirección equivocada, ellos piensan que porque son muchos, están en lo correcto. It doesn't matter if 1,000 people say it's right. If it's wrong, it's wrong. Y no importa si hay 1000 personas que te dicen que está bien, está mal y está mal. Are you with me there? ¿Estás conmigo? See, I've had people sometimes, A veces yo tengo gente, and just like our text, they make the wrong decision. yo a veces tengo gente que exactamente como en el texto hacen las decisiones equivocadas. They start listening to their unsaved friends, Ellos empiezan a escuchar a sus amiguitos no salvos, unsaved family. familiares no salvos. I have lots of college students that the professors begin to tweak their minds. Un montón de estudiantes de la universidad o de profesores que empiezan a torcer sus cabezas. And then they know what pastor stands for. They know what the Bible says, and but they decide to go not the biblical way, but what the other voices are saying. Ellos saben lo que el pastor dice, ellos saben por lo que el pastor se para y cree, pero ellos deciden ir por su lado, por lo que ellos creen o por lo que sus amigos le dicen o por lo que sus amigos realmente creen que está bien. And when they make the wrong decision, it seems like they made the right decision. Y sabes que generalmente cuando la gente hace la decisión equivocada, siempre parece que es la decisión correcta. Look here in our text. Mirá acá nuestro texto. Just because when you listen to the wrong voice and make the wrong decision, sometimes things don't go wrong right off the bat. ¿Sabes qué? Cuando la gente escucha a la gente equivocada y hace las decisiones equivocadas, generalmente al principio las cosas no salen mal, salen bien. Things don't go wrong instantly. Las cosas no salen mal instantáneamente. Because Julius
he decides to follow the captain, the owner, and the multitude and set sail. Porque Julio decidió escuchar al dueño, al capitán, a la multitud y soltar amarras y empezar a navegar. And the Bible says there in verse 13, Y la Biblia dice en el versículo 13, I mean, remember, Paul is warning about a storm so severe that it's going to wreck the ship. acordate, Pablo está avisando de una tormenta que va a ser tan severa que va a romper la nave. But here's Julius. He makes a decision. I'm going to sail anyway. Y acá está Julio que hace la decisión y dice, a mí no me importa que diga Pablo, yo salgo a navegar igual. And as he set sail, the storm did not come. In fact, the Bible says in verse 13, Y así como él se larga a navegar, la tormenta no llega para nada. De hecho, en el versículo 13 dice otra cosa. it says, and when the south wind blew softly, Y soplando una brisa del sur. meaning it was a nice sailing wind. No storm immediately. Había una brisa del sur recopada para andar, navegando súper bien, ninguna tormenta, todo fantástico. Sometimes when we listen to the wrong voice, A veces, ¿sabes que la mayoría de las veces cuando escuchás a la voz equivocada? sometimes there's no instant storm on our life. No hay una tormenta instantánea que ¡pum!, te cae sobre la vida. And we think, oh, I guess I made the right decision. There's no storm. There's Entonces nothing. pensamos, wow, quizás hice la decisión correcta porque no hay tormenta, todo va fantástico. And I think that's demonic. Y yo creo realmente que eso es demoníaco. People leave the church. Gente se va de la iglesia. Girls say, Pastor, I know he's not saved, but I love him. He's going to treat me right. Muchas chicas dicen, pastor, yo sé que no está salvo, pero me va a tratar bien, así que lo quiero. And they choose Mr. Argentina Y, Romeo. y entonces eligen a Mr. Argentina Romeo. And he buys her flowers and chocolate for a month. Y entonces el tipo va y le compra las flores y los chocolates por un mes. Oh, but then he turns on the second month into a raging Pero de repente en el devil. segundo mes se levanta el tremendo demonio que el tipo es. I know what I'm talking about. ¿Sabes de lo que te estoy hablando, no? Hey, watch out. There's some Argentinian devils in here, ladies. ¿Sabes? No, chicas, acá hay algunos demonios argentinos, ¿eh? And guys, there's also some Argentinian devils that wear a skirt. Escúchame, y también para los chicos, acá hay algunas argentinas demonios que usan pollera, no te preocupes también. But many times when we listen to the wrong voice, there's no immediate. Pero sabes que muchas veces cuando escuchamos las voces equivocadas no hay un trueno o un rayo que te parte inmediatamente. Because, you know, if there was, how many know we would quickly change our mind? ¿Cuántos saben que si hubiera ese trueno, ese rayo que te partiera, rápidamente cambiaríamos nuestra forma de pensar y diríamos, no hago nada? But if you read there in verse 13, Pero si vos lees el versículo 13, see, whenever you listen to the wrong voice, siempre que vos escuches la voz equivocada, though it might go softly and easily for you at first, ¿sabes qué? Quizás las cosas van suavecitas y fáciles por un tiempito al principio. that voice is taking you someplace. Pero esa voz te está llevando a algún lugar. And it's never good. Y nunca es buena. If it's not God, if it's not biblical, it's not going to be good for you. No es Dios, no es bíblico y no va a ser bueno para vos. It says there in verse 13, Y dice en el versículo 13, and then verse 14. y ahora en el versículo 14, Can you say the words, but not long after? por favor, ¿podés decir estas palabras conmigo? Pero no mucho después. Remember, first it blew softly, Primero, la brisita suave. but because they listened to the wrong voice, Pero all of a sudden the storm came. Pero porque escucharon la voz equivocada, de repente después de la brisita suave les cae la tormenta. Whatever a man sows, that shall he also reap. ¿Sabes qué? Lo que el hombre sembrare, de cierto eso cosechará.
And Julius that day listened to the wrong voice, and it was going to cost him dearly. Y te digo algo, Julio ese día escuchó la voz equivocada y le iba a costar caro. But aren't you glad that sometimes you can listen to the wrong voice, but you can change? ¿No están contentos ustedes esta noche que muchas veces vos podés escuchar la voz equivocada, pero también podés cambiar? And here in our text, we see the God of the second chance at work. Pero sabés que también lo que ves en este texto es al Dios de la segunda oportunidad trabajando en sus vidas. Because as the storm comes, they're getting all the wheat, they're throwing everything overboard. ¿Sabés qué? Viene la tormenta, están desesperados, agarran, tiran todo el lastre, tiran todo lo que tienen por la borda. The ship is going to be a complete loss. El barco se va a perder completamente. And then all of a sudden, it's getting so bad that the men, there's lifeboats, and they're going to put out the lifeboats, but really they're just going to try to escape. Y sabés que la cosa se pone tan mala que los marineros se hacen los que van a bajar los botes salvavidas, pero en realidad se querían rajar con los botes ellos y dejarlos todos que se murieran en el barco. But the apostle Paul, he said to Julius, pero ahora el apóstol Pablo le dice a Julio, he's going to speak, Paul's going to speak something again to Julius, and now Julius he's going to have another chance either to listen or to disobey once again the voice of God. Así que ahora Pablo le va a hablar una segunda vez a Julio y ahora Julio tiene que hacer otra decisión. Si va a volver a desobedecer o si esta vez va a escuchar la voz de Dios. See, because the men wanted to get in those boats. Porque ¿sabes qué? Los hombres se quieren escapar y se quieren rajar en el bote. The men are talking to Julius, let us get the boats and let's get into the boats. Los hombres están hablando a Julio y le dicen, déjanos ir a bajar los botes, déjanos ir a bajar los botes. But the apostle Paul said, no. Unless they stay on this ship, they will perish. Y Pablo le dice, no. Al menos que todos estos marineros se queden en el barco, nos morimos todos. And now Julius is in the same place again later on in life. Y ahora Julio vuelve a estar en la misma posición otra vez que había estado antes en su vida. Who should I listen to? The men, the sailors, or the apostle Paul? ¿A quién tengo que escuchar? ¿A los hombres y los marineros o al apóstol Pablo? He did not listen before, and now he found himself in the place where he is now. Él no escuchó antes a Pablo y ahora se encuentra en el lugar donde está ahora en el medio de la tormenta. God is going to give Julius another chance to listen to the correct voice. Dios le va a dar a Julio la segunda oportunidad de escuchar la voz correcta. And thank God this time around Julius decides to listen to the apostle Paul. Y gracias a Dios esta vez Julio decide escuchar al apóstol Pablo. And life would go on. Y la vida se mueve hacia adelante. And he and the prisoner would survive. Y él y los prisioneros todos sobreviven. See, you can listen to the wrong voice. Sabés que vos podés escuchar a la voz Some equivocada. of you have been listening to the wrong voice. Algunos de ustedes aquí han estado escuchando la voz equivocada. At school, in the world, friends in your neighborhood. En la escuela, en el mundo, tus amigos del barrio. Oh, but I want to tell you, God wants you to listen to the right voice. Pero déjame decirte algo, Dios quiere que escuches a la voz correcta. Maybe you say, Pastor, I know I'm listening to the wrong voice, but everything is going good. Quizás me decís, pastor, yo sé que estoy escuchando la voz equivocada, pero todo va re bien. Things always will start off good, but it's going to end up into a storm that you can't control. Déjame decirte algo, sí puede empezar todo bien, pero vas a terminar en una tormenta que no vas a poder controlar. And maybe you have listened to the wrong voice. Porque quizás estás escuchando la voz equivocada. But God is telling you, He's speaking to you now. Pero Dios te está hablando a ti, te está diciendo algo ahora. And you can listen to the right voice this time. Y esta vez vos podés escuchar a la voz correcta. Let's bow our heads, close Quiero que our inclines eyes. tu rostro, por favor, y que cierres tus ojos.